Hola, saludándolos mis estimados oyentes. Bienvenidos a este su canal Médicos de Dios. Quiero decir gracias a todos los que se han tomado un tiempo para escuchar los capítulos anteriores y si aún no lo has hecho, te invito a escucharlos por la plataforma de podcast de tu preferencia o en nuestro canal Médicos de Dios por YouTube. Si crees que ha sido de bendición para tu vida, no dejes de compartir. Debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Debemos seguir proclamando las buenas nuevas de salvación a todas las naciones. Gracias Dios, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Romanos 12:2 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Pablo a los romanos, escribiendo esta carta, y específicamente en estos últimos capítulos, explica en gran detalle cómo los creyentes debemos vivir en la práctica las verdades teológicas. Y me encanta cómo inicia este capítulo 12 porque hay tanto que aprender de estos versos 1 y 2 que escudriñaremos con la hermosa ayuda del Espíritu Santo. Hoy, tomando en cuenta estudios bíblicos, Biblias de estudio y enseñanzas de predicadores apegados a la palabra de Dios para llevar de una manera más entendible este tema tan necesario, mis estimados oyentes. Una vez que Dios nos escoge como sus hijos, nos llama en arrepentimiento, nuestra vida en automático da un giro de 180 grados. En teoría eso debiera pasar. Recordemos que nuestra naturaleza adámica nos hace caer una y otra vez en pecado. La mordida del fruto prohibido nos llevó a un caos total en nuestras vidas como criaturas creadas por Dios, hechas a su imagen y semejanza. Eso lo podemos ver muy bien en Génesis 3. La obediencia y el seguir al Señor lo cambiamos desgraciadamente por el pecado, tratando de satisfacer nuestros deseos más carnales y olvidando a nuestro Creador como centro de nuestras vidas. Pero un hecho trascendental pasó y cambió la historia para siempre. Cristo se entregó en la cruz, pagó el precio del pecado de la humanidad para que hoy fuéramos liberados del yugo que nos oprimía. Ya el pecado no es nuestro Señor. Cristo es nuestro Señor de señores y Rey de reyes. Cristo también vino a restaurar nuestra imagen delante de Dios, dañada por el pecado en el huerto del Edén. Tito 3, del 3 al 6 dice así: en otro tiempo, también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. En los versos que estamos estudiando hoy, Pablo les hace una exhortación, les ruega a los romanos en primer lugar a entregar su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y esto solamente es posible si verdaderamente tenemos la mente de Cristo, si hemos logrado una transformación no externa solamente, sino interna, un cambio de corazón de piedra por un corazón tierno y receptivo a Dios, y esto el apóstol Pablo lo llama adoración espiritual. A lo mejor has pensado que adoración solo se reduce a cánticos y cuán lejos de la realidad estamos. Adorar al Señor significa rendir una vida en obediencia, con amor a Él. Lucas 10:27 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Esto es un mandamiento del Altísimo y materializarlo en nuestras vidas agrada a Dios de sobremanera. Entonces vemos cómo los versos que hoy estamos estudiando se relacionan entre sí. La porción bíblica siguiente nos enuncia: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Me llamó mucho la atención esta frase,
amoldarse al mundo actual y claro, dada nuestra naturaleza caída, es muy fácil amoldarnos a este mundo. Nuestros pecados, deseos, el actuar con nuestras propias fuerzas nos domina. En muchas ocasiones dejamos que nos guíe nuestra mente finita, mediocre y mundana. Digo todo esto porque cuando venimos a los pies de Cristo, cuando conocemos a Dios, comenzamos un nuevo caminar. Por ende, debe ocurrir una transformación en nuestra manera de actuar y, por supuesto, en nuestra manera de pensar. A esa transformación Pablo la llamó renovación. ¡Wow! ¡Qué hermoso! La frase renovarse procede del verbo griego ananeustais, que significa ser o restablecerse de una manera nueva y a veces mejorada. Al entrar en relación con Jesús, el creyente es restablecido en una nueva posición como nueva criatura en Cristo. Al mismo tiempo, los cristianos somos renovados diaria y continuamente por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. 2 de Corintios 4:16. Dios nos creó con una mente para pensar, analizar y actuar. A diferencia de los que muchos piensan, los hijos del Señor estamos llamados a pensar y utilizar nuestra mente renovada, nuestra mente bíblica, la mente de Cristo, en pos del Evangelio y de nuestra vida aquí en la tierra. La mente caída, por decirlo de alguna forma, es la mente que teníamos antes de que el Espíritu Santo morara en nosotros, endurecida, cegada, vanidosa, entenebrecida, carnal, depravada y embotada. Si te das cuenta, mi estimado oyente, cuántos atributos de los antes mencionados aún rondan nuestro ser. Por lo tanto, la renovación de la mente es un proceso continuo. Todos los días debemos romper los moldes de este mundo y acercarnos a la mente de Cristo. El pastor Miguel Núñez lo expone muy bien en su tema La mente bíblica. Veamos algunas marcas distintivas de una mente renovada. Número 1, razona con una perspectiva eterna. Esto es importante comprenderlo. Cuando Jesús se acercó a la barca caminando sobre las aguas, sus discípulos pensaron, es un fantasma. Su falta de perspectiva eterna los llevó a hacer un análisis superficial y poco espiritual. Su cosmovisión pagana los llevó a creer en fantasmas y su falta de fe los llevó a creer que Jesús no podía caminar sobre las aguas. Como médico, veo pacientes a diario con diagnósticos difíciles de manejar en lo terrenal, pero con la ayuda del Espíritu Santo he ido cambiando mi perspectiva hacia una perspectiva eterna. He ampliado mi mente para comprender de que con Dios todo es posible y de eso se trata, mi estimado oyente, de romper el molde que el mundo te ha fijado como real y acercarnos a Cristo con amor y creyéndole. Como punto número 2 dice, piensa en términos de comunidad y no individualmente. La mente caída siempre tiende a pensar de forma egocéntrica y egoísta. Ya una vez que fuimos redimidos por Cristo, comienza nuestro proceso de transformación donde dejamos de pensar individualmente y vemos la manera de cómo nos podemos ayudar como comunidad. Así como hizo la iglesia del capítulo 2 y 4 de Hechos, que vendían lo que tenían para ayudarse los unos a los otros. Servir al prójimo es un ejemplo de que nuestra mente está siendo transformada y renovada. Como punto número 3 se somete a la autoridad, comenzando por Dios y su palabra. Por naturaleza el hombre caído es rebelde y tiene un sentido de autonomía. Pensemos en esto, a un niño no necesitamos enseñarle a desobedecer, lo hace de una manera impresionante. La lucha continua es enseñarle a este infante indefenso a obedecer a sus padres y luego al resto de las autoridades. Esto es un claro ejemplo de que los nacidos de nuevo a veces nos cuesta obedecer. Y aquí el autor utiliza una frase que ilustra muy bien este punto. El pecado no es otra cosa que un grito de independencia de parte de la criatura y eso comenzó en el Edén. Debemos comenzar a cultivar un sometimiento voluntario con amor a Dios. Punto número 4, valora la revelación de Dios. Y esto es sumamente importante porque de esto depende que tu actuar sea acorde al propósito de Dios para tu vida. Podemos decir que la persona que no conoce al Señor
toma sus decisiones basadas en la información de que dispone. La mente que en verdad es cristiana y piensa en otro orden, toma la información que recibe, la filtra a través de su conciencia y en especial a través de la revelación de Dios. Luego, mediante el poder de la gracia de nuestro Padre, somete todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo y así arriba a la decisión final. Dicho todo esto, mi estimado oyente, hay mucho que transformar en nuestras vidas, moldes por romper y ataduras por disolver. Pablo nos exhorta a renovar nuestra mente de una manera bíblica. Recordemos que es un proceso continuo en el que debemos ir trabajando. Confieso que ha sido complicado para mí, pero confío en el que me guía y mora dentro de mí. Recordemos que la ausencia de una mente bíblica renovada imposibilita el discernimiento espiritual de las cosas, porque solo así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ya este sería otro tema, mis estimados oyentes. Te amo Dios, te amo Jesús, te amo Espíritu Santo. Les bendigo, mis estimados oyentes. Guarda esta enseñanza, medita en la palabra de Dios y comparte